Camboya, octubre de 2025. Un convoy de vehículos blindados rodea un complejo de lujo en Phnom Penh. A simple vista, parece un hotel de 5 estrellas. Mármol en la entrada, luces de neón, arquitectura moderna. Pero no es un hotel, tampoco es un casino. Es una prisión. Dentro, 2.000 personas trabajaban encadenadas frente a pantallas de ordenador. Su trabajo, robar. Su cuota diaria, miles de dólares. Su castigo por no cumplir, la tortura. La incautación más grande de criptomonedas en la historia acababa de ocurrir gracias a una operación internacional liderada por el FBI. 14.000 millones de dólares. Repito, 14.000 millones. Es un número tan grande que el cerebro humano le cuesta procesarlo. Es más que el PIB de muchos países pequeños. Es suficiente para comprar equipos enteros de la NBA o financiar guerras pequeñas. Pero este dinero no venía del tráfico de drogas, ni de la venta de armas. Venía de tu teléfono, de tus ahorros, de la jubilación de tus padres. Este no es un documental sobre Bitcoin. Es la historia de cómo un solo hombre construyó un imperio de dolor, compró un país entero y se convirtió en intocable. Su nombre, Chen Shi. Su título oficial, filántropo, empresario, confidente de primeros ministros. Su verdadero negocio, ser el arquitecto del sufrimiento más rentable jamás inventado. Bienvenidos al caso del Príncipe de las Sombras. Parte 1. El caldo de cultivo, Sihanoukville. Pero para entender cómo un solo hombre pudo acumular tanto poder, tenemos que mirar el mapa. Tenemos que hablar de un lugar llamado Sihanoukville. Hace apenas 10 años, Sihanoukville era un pueblo tranquilo de mochileros. Playas baratas, cerveza local y arena blanca. Un paraíso hippie en el sudeste asiático. Hoy, si caminas por sus calles, te sentirás atrapado en una distopía cyberpunk mal construida. Edificios a medio terminar, neones parpadeantes y cámaras de seguridad en cada esquina. ¿Qué pasó? La iniciativa de la Franja y la Ruta. China empezó a invertir miles de millones en infraestructura en Camboya. Y con el cemento llegó el crimen organizado. Entre 2016 y 2019, la ciudad sufrió una metamorfosis violenta. Cientos de casinos brotaron del suelo como hongos venenosos. Pero no imaginen el glamour de Las Vegas o Mónaco. Estos no eran casinos regulados y brillantes. Eran búnkeres de hormigón diseñados para el juego online ilegal, dirigidos exclusivamente a apostadores en China continental, donde el juego está prohibido. Chen Shi fue uno de los arquitectos principales de esta transformación. Mientras otros construían simples salas de juego, él construía una jurisdicción propia. Imagina esto. El grupo que él fundó, el Prince Holding Group, no solo compró tierras, compró la ley. En Sihanoukville y Phnom Penh, la policía no entra en ciertos edificios sin permiso del dueño. Se crearon las llamadas zonas económicas especiales. Suena aburrido, burocrático. Zona económica. Pero en la práctica, esa etiqueta significa que las leyes laborales y los derechos humanos de Camboya se detienen en la puerta de entrada. Dentro de esos muros, Chen Shi y sus socios crearon una burbuja, una ciudad dentro de una ciudad, con sus propios supermercados, sus propias discotecas y, lo más importante, su propia seguridad privada armada con fusiles de asalto. Todo iba bien para ellos, hasta que llegó 2020. La pandemia. El turismo murió de la noche a la mañana. Las fronteras se cerraron. Los jugadores chinos dejaron de venir. Estos casinos vacíos necesitaban un nuevo modelo de negocio desesperadamente. Ya tenían los edificios gigantescos, tenían la seguridad armada, tenían la impunidad política garantizada por los sobornos. Solo les faltaba una cosa: mano de obra barata para llenar las habitaciones. Y así, en un giro macabro del destino, los casinos se convirtieron en granjas de estafas. Las mesas de ruleta se vendieron. Se trajeron miles de escritorios y ordenadores baratos. Y el paraíso de los jugadores se convirtió en el infierno de los trabajadores. Este contexto es vital. Chen Shi no es un genio criminal que operaba en el vacío. Es el producto de un sistema corrupto que vendió su soberanía por metros cuadrados de hormigón. Parte 2. El hombre detrás de la máscara.
Chen Xi no nació villano de película. Nació en China, hijo de inmigrantes humildes, sin un apellido poderoso ni una gran herencia familiar que lo respaldara. Llegó a Camboya a principios de los años 2000, cuando el país era el salvaje oeste de Asia. Camboya era el escenario perfecto. Corrupción endémica, policía comprable con un par de billetes, regulación financiera inexistente. Chen Xi lo vio claro. Aquí no necesitas ser el mejor empresario, solo necesitas conocer a quien tiene las armas. Y conoció a todos los correctos. En 2015 funda oficialmente el Prince Holding Group. Sobre el papel, es un conglomerado respetable. Hoteles de lujo, centros comerciales, aerolíneas, todo brillante por fuera. Pero Chen Xi era listo. Sabía que para sobrevivir necesitaba una armadura. No una armadura de Kevlar, sino de reputación. Empezó a donar millones a obras de caridad. Construyó escuelas. Donó suministros médicos durante el COVID. Aparecía en fotos sonriendo con ministros y generales. En 2019, el gobierno camboyano le otorgó el título de Neak Oknha. Para que nos entendamos, este es el rango más alto que un civil puede recibir en Camboya. Es el equivalente a ser nombrado Sir en Inglaterra, pero con esteroides. Te da inmunidad práctica, te hace intocable. O eso creía él. Porque mientras Chen posaba para las cámaras en galas benéficas, los sótanos de sus edificios escondían algo. Algo que las víctimas en Estados Unidos y Europa no descubrirían hasta que fuera demasiado tarde. El Prince Holding Group no era un conglomerado empresarial. Era una fachada. Era una máquina diseñada para convertir sufrimiento humano en Bitcoin. Y para entender cómo funcionaba esa máquina, tenemos que entrar en la mente de la víctima. Tenemos que entender cómo te robarían a ti. Parte 3. Anatomía de un robo perfecto. ¿Cómo funcionaba la estafa? Aquí entra lo realmente aterrador. No te robaba un hacker ruso encapuchado, ni un bot automático. Te robaba a alguien que te conocía mejor que tu propia familia. El método se hizo famoso mundialmente como pig butchering, la carnicería de cerdos. La metáfora es cruel pero exacta. La víctima eres tú. El cerdo al que hay que alimentar, cuidar y engordar pacientemente antes de llevarlo al matadero. Pero no estamos hablando del típico príncipe nigeriano con faltas de ortografía. Los esclavos en los centros de Chen Xi tenían manuales de operación. Auténticas Biblias de ventas de 50 páginas llamadas El Guión. Hemos tenido acceso a documentos filtrados y su nivel de detalle es escalofriante. El proceso tiene 3 fases estrictas. Fase 1. La búsqueda de la carencia. Todo empieza con un mensaje inocente. Un hola en WhatsApp o Telegram. Una equivocación. Cuando contestas, el estafador no te habla de dinero. Te hace un perfil psicológico. El manual les instruye a clasificarte en 3 categorías. A. El solitario. Busca amor o compañía. B. El ambicioso. Quiere demostrar éxito y estatus. C. El desesperado. Tiene deudas o problemas médicos urgentes. Si eres del tipo A, el estafador será dulce y romántico. Si eres del tipo B, será un mentor agresivo de negocios. Se adaptan a ti como camaleones. Fase 2. El love bombing y el gaslighting. Durante semanas te bombardean con atención. Buenos días, buenas noches, fotos de su comida, robadas de Instagram. Pero aquí está el truco psicológico. A veces desaparecen. El manual dice textualmente, déjalo en visto por 6 horas para crear ansiedad. Están jugando con tu dopamina. Te hacen adicto a su atención antes de pedirte un solo centavo. Y cuando por fin introducen el tema de las criptomonedas, usan una técnica llamada la reticencia fingida. No te dicen, invierte ahora. Te dicen, no sé si deberías entrar todavía. El mercado está volátil. Quizás esto no es para ti. Al decirte que no, activan tu deseo de demostrar que sí puedes. Es psicología inversa de manual. Fase 3. La matanza. The Killing Pig. Aquí entra la tecnología. La plataforma falsa que usan, a menudo copias visualmente idénticas de apps legítimas como Binance o Coinbase, tiene un modo Dios en el panel de control. El estafador controla lo que tú ves. ¿Inviertes $5,000? Ellos pulsan un botón
y hacen que tu gráfica suba un 15% en una hora. Tu cerebro segrega serotonina. Te sientes un genio financiero. Te dejan retirar un poco. 200 o 500 dólares. Ves, te dicen, es real. Ese retiro de 500 dólares es la mejor inversión que hacen ellos, porque a cambio, tú vas a vender el coche, pedir un crédito y meter 50,000. Y en los centros de Chenxi había pizarras blancas en las paredes. En esas pizarras no había estrategias de marketing. Había nombres. John, Texas, listo para la matanza. María, Madrid, fase de engorde. Éramos ganado en un Excel. Y mientras tú creías estar enamorándote o haciendo el negocio de tu vida, al otro lado del mundo, un supervisor estaba gritando a un chico de 19 años porque no te había sacado la hipoteca todavía. Parte 4. Infierno en la tierra. Pero, ¿quién estaba al otro lado del teclado? Volvamos a Camboya. Al complejo Golden Fortune. ¿Cómo llegaba la gente allí? La mayoría eran jóvenes, educados. Muchos hablaban inglés o chino fluido. Veían anuncios en Facebook o Telegram. Se buscan programadores. Se buscan traductores. Salario, $3,000 al mes. Alojamiento incluido. Visado pagado en Camboya o Tailandia. Para un joven en Vietnam, Tailandia o incluso Sudamérica, era la oportunidad de su vida. Llegaban al aeropuerto de Phnom Penh con una maleta llena de sueños. Un coche de lujo los recogía. El conductor les pedía amablemente el pasaporte para trámites administrativos. Ese era el momento en que su vida terminaba. El coche no paraba en una oficina corporativa. Paraba en una fortaleza. Muros de hormigón de 4 metros. Alambre de espino electrificado. Torres de vigilancia con hombres armados. Una vez dentro, la realidad golpeaba como un martillo. Dormían en literas metálicas, hacinados en habitaciones de 8 o 10 personas. Trabajaban 16 horas al día, sin descansos, sin fines de semana, sin teléfonos personales, cámaras de vigilancia en cada rincón, incluso en los baños. Si intentabas escapar, te atrapaban, y el castigo tenía que ser público, para que nadie más lo intentara. Palizas con tubos de metal, quemaduras con cigarrillos, aislamiento durante días en celdas oscuras y minúsculas llamadas cuartos negros. A las mujeres las obligaban a prostituirse en los karaokes del complejo. A los hombres los vendían a otros complejos como si fueran ganado. Precio de mercado de un ser humano en 2024, entre $20,000 y $30,000. Y quiero que entiendan algo crucial. Todo esto ocurría en edificios propiedad del respetable Chen Ji. Los guardias que torturaban llevaban uniformes de su empresa de seguridad. Los ordenadores que usaban para estafar estaban conectados a servidores de su compañía tecnológica. No eran criminales escondidos en una cueva. Eran empleados de una corporación que cotizaba éxito y lujo. Y el mundo miraba hacia otro lado. ¿Por qué? Porque el dinero compraba mucho silencio. Parte 5. La lavadora de dinero, Uyone. Pero robar es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es esconder el botín. ¿Cómo escondes $14,000 millones? No puedes simplemente meterlos en una cuenta bancaria. Cualquier banco internacional te congelaría los fondos en 2 minutos por lavado de activos. Aquí es donde entra la genialidad malvada de la plataforma Uyone Guarantee. Imagina un eBay, pero en lugar de vender zapatillas o electrónica, vendes crimen. Uyone se presentaba públicamente como una plataforma de garantía para transacciones inmobiliarias y de coches de lujo. Una especie de intermediario seguro. Pero si mirabas los canales de Telegram vinculados a su API, la realidad era otra. Usaban masivamente USDT, Tether, específicamente en la red Tron. ¿Por qué Tron? Porque es rápida, las comisiones son ridículas y, lo más importante, tiene mucha menos vigilancia de las autoridades occidentales que la red de Ethereum o Bitcoin. El sistema de lavado funcionaba como un reloj suizo. Tú enviabas tus ahorros a la billetera que te daba el estafador en la app falsa. Esa billetera no iba al bolsillo del estafador directamente. Iba a un merchant, comerciante verificado dentro de Uyone. Este comerciante cobraba una comisión del 10 al 12% y limpiaba las monedas.
¿Cómo las limpiaban? Usando mixers o mezcladores digitales. Imagina que metes tu billete de $100 marcado en una licuadora gigante con otros 1000 billetes de otras personas y luego sacas polvo de dinero. Es matemáticamente imposible saber qué polvo corresponde a qué billete original. Uyone procesaba miles de estas transacciones por segundo. En los chats internos que se filtraron posteriormente, los comerciantes ponían anuncios sin ningún pudor. Se aceptan fondos de pig butchering, tasa 12%. No hacemos preguntas. Entrega en efectivo en Phnom Penh en 2 horas. ¿Leíste bien? Entrega en efectivo. Furgonetas blindadas del Prince Group recogían bolsas de dinero físico o lingotes de oro a cambio de los USDT robados digitalmente. Así cerraban el círculo perfecto. El dinero digital sucio se convertía en ladrillos limpios para construir más hoteles y pagar más sobornos. Las autoridades de Estados Unidos no solo tuvieron que rastrear el dinero por la blockchain. Tuvieron que romper la encriptación de estos chats de Telegram para entender que Uyone no era una empresa auxiliar. Era el banco central del crimen organizado. Parte 6. La caída del imperio. Pero ningún imperio dura para siempre, y menos uno construido sobre cadáveres. El error de Chen Shi fue el pecado capital de siempre, la codicia. Robar 10 millones pasa desapercibido. Robar 100 millones llama la atención. Pero robar 14.000 millones hace que el tío Sam despierte de golpe. El FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos empezaron a conectar los puntos masivamente. Víctimas en Texas, en Nueva York, en California, en Londres. Todas reportaban el mismo patrón. Todas enviaban criptomonedas a las mismas direcciones digitales maestras. Y todas esas direcciones, tarde o temprano, interactuaban con las billeteras de Uyone Guarantee. Los analistas de blockchain de Chainalysis y TRM Labs rastrearon cada centavo. Vieron en tiempo real cómo el dinero de una enfermera jubilada en Florida se mezclaba con el de un empresario en Múnich y terminaba pagando materiales de construcción en Phnom Penh. La evidencia era abrumadora. Era un mapa de calor del crimen global. Pero Chen Shi se sentía seguro. Tenía pasaporte diplomático. Tenía el título de Nick Okna. Tenía a la policía local en su nómina. Pensaba que era intocable dentro de sus fronteras. Se equivocó. La presión internacional se volvió insostenible. Estados Unidos amenazó con sanciones económicas severas si Camboya no cooperaba. En octubre de 2025, la noticia estalla. Estados Unidos acusa formalmente a Chen Shi y a su red. Se emiten órdenes de captura internacional. Se congelan activos en todo el mundo. Y lo más importante, se logra acceder a las claves privadas de las billeteras principales. 14.000 millones de dólares en criptoactivos recuperados. La mayor incautación financiera de la historia. Las imágenes de la policía entrando, finalmente, en los complejos, dieron la vuelta al mundo. Cientos de jóvenes saliendo con las manos en alto, algunos llorando, no por miedo a la cárcel, sino por alivio de ser libres. El filántropo ya no podía esconderse detrás de sus donaciones. El príncipe había caído. Conclusión y reflexión final. Chen Shi cayó. Su red fue desmantelada. Pero la pregunta incómoda sigue ahí, flotando en el aire. ¿Cómo pudo operar durante una década a la vista de todos? Sus edificios siguen en pie en el skyline de Phnom Penh. Sus hoteles siguen abiertos, ahora bajo nueva administración, pero con los mismos cimientos pagados con sangre. Y lo más aterrador, el modelo de negocio no ha muerto. Mientras ves este vídeo, hay miles de Chen Shis más pequeños operando ahora mismo. Se han movido. Ahora están en las selvas de Myanmar, en zonas remotas de Laos, en Filipinas, incluso en oficinas de lujo en Dubái. La próxima vez que recibas un mensaje de un desconocido en WhatsApp que parece demasiado amable. La próxima vez que alguien te prometa rendimientos imposibles en una nueva criptomoneda revolucionaria. La próxima vez que veas una gráfica subir sin parar. Recuerda esta historia. Recuerda que detrás de ese avatar sonriente puede haber un esclavo de 20 años tecleando por su vida con un guardia detrás. ¿Nos conocemos? Y recuerda que tu dinero no va a una inversión. Va a financiar las cadenas de alguien más. El dinero fácil no existe.
Pero el sufrimiento fácil, eso, lamentablemente, es una industria en auge. Y en este mercado global, tú puedes ser el cliente o puedes ser la mercancía. No seas ninguno de los dos. Cuídense ahí fuera.